Bienvenidos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Me acompaña en este segmento el padre Carlito y esta Santos. su hermana Madeline Gómez. Hoy vamos a tener un tema interesante. Cuida de él. Vamos a ver qué es lo que queremos decir con ese tema que vamos a compartir. Pero para eso, como siempre les recuerdo, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos conduzca en este segmento. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así comenzamos con la fuerza del Espíritu. Y en este fin de semana que vamos a estar recordando a Nuestra Señora de Lourdes. Así que vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad, sobre el cuidar de Él. Pero sabe que la iglesia también durante esta semana, ¿verdad? Está celebrando la Jornada Mundial del Enfermo. Y para eso el Papa Francisco siempre nos trae un mensaje. Pero vamos a ver qué es la Jornada Mundial del Enfermo y por qué se establece. Fíjense que la jornada se estableció, la instituyó San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1992. Así que ya van 2 o 3 añitos, ¿verdad? 2 o 3 añitos serían, 31. 31, la edad tuya. No, así no. que me quedan debiendo. Y fue creada con un propósito específico. Fue creada para sensibilizar al pueblo de Dios y a la sociedad civil sobre la necesidad de la asistencia y el cuidado de los enfermos. También fue creada para ayudar a los enfermos a apreciar el sufrimiento, para implicar a las diócesis, a las comunidades cristianas y a las familias religiosas en la pastoral de la salud. También se instituyó para fomentar el compromiso de los voluntarios, para promover la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios y también para recordar la importancia de la asistencia religiosa a los que sufren. Yo creo que es importante y muy bonito que nos podamos... A mí me da vergüenza. ¿En qué sentido? Está muy bien, pero da pena que nos tengamos que sensibilizar ante una experiencia normal porque es una persona que está vulnerable. Y yo digo que nosotros tenemos que nos recuerden de que alguien está mal y tenemos que ir allá. A mí me da vergüenza. Porque es como decirles, pero ¿cómo es que los cristianos no se van a acordar de que tienen que asistir a los enfermos y a los vulnerables? Eso no tiene sentido. Pero bueno, pero hay que hacerlo. Así que gracias a San Juan Pablo II, que de alguna manera nos está invitando. Yo creo que también es una oportunidad. Algunas veces en ese aspecto que estoy planteando de vergüenza, pero también se convierte en una oportunidad de ser mejor preparado y estar de alguna manera en mayor disposición y sintonía para poder acercarnos con ternura y sensibilidad ante el dolor del otro. Así que gracias, ¿verdad? A San Juan Pablo II que nos ha regalado esta gracia de podernos sensibilizar, de poder profundizar y de poder mirarles a nuestros hermanos y darnos también la posibilidad de ir a su encuentro y descubrir también la vulnerabilidad que no solamente tienen ellos por su condición de salud, sino que también los tenemos todos. Y yo creo que es un gran proceso de sensibilización y no solamente también se dan cuenta, no solamente es a la experiencia cristiana y del servicio a nivel pastoral, sino también a aquellos que les atienden. Creo que ahí le debemos un poquito, porque de ahí estamos hablando de los enfermeros, de los terapistas, de los médicos, de todas las personas que están en esa sintonía, ¿verdad? En ese servicio y disposición para las personas enfermas
enfermas y que están vulnerables. Sabemos que lo podemos hacer en las instituciones católicas, ¿verdad? Pero en las otras instituciones pues, se nos hace un poco más complicado, pero yo creo que es importante también acercarnos a esa realidad de cómo podemos todos sensibilizarnos y hacernos más conscientes que la vulnerabilidad siempre va a encontrar una respuesta con la ternura y el consuelo que brota de aquel que sabe cómo el dolor puede también transformar y cómo el dolor también puede dar una nueva posibilidad de encontrar la luz que Dios habita en nosotros. Eso nos trae a la memoria lo que hemos vivido hace poco, ¿verdad? Que fue la pandemia. O sea, el tú ver cómo se movilizaron muchas personas voluntarias, creyentes o no creyentes, y consagrados que fallecieron, consagrados que entregaron, vida. Exactamente. O sea, que a pesar de que yo creo que como usted dice, no deberían recordarnos para qué, tú sabes, todo esto, porque si estamos viviendo como hijos de Dios, pues ese es lo primordial, ¿me entiendes? O sea, lo primordial no es para mí, la primordial no es la predicación, es la acción, esa acción de tú tener el cuidado de aquel que está sufriendo, que está en una enfermedad, que está solitario. Y yo creo que también pues esa experiencia que vivimos nos abrió como que también un poquito más esa sensibilidad de querer entender. O sea, cuando uno miraba aquellas fotos, aquellas imágenes de tanta gente que había perdido la vida por aquella pandemia, o sea, tiene que moverte el corazón, tiene que llevarte a qué, a querer cuidar de aquel, a querer cuidar de los que están al lado tuyo e inclusive cuidar de los que tú no conoces, de los que tú sabes que están vulnerables, que estaban cerca de ti y tú podías dar la mano e ir a ayudarlos a ellos. O sea, la misión nuestra está ahí. Y aquellos pues que perdieron su vida, pues mira, santamente yo siempre digo, porque hicieron lo que tenían que hacer, ¿me entiendes? O sea, se entregaron a un hecho, a una situación que Dios le habrá puesto en su corazón y decidieron hacerlo, decidieron arriesgarse, pero ir al cuidado de aquellos, de los que necesitaban ese cuidado. Y yo creo que muchos también en este tiempo nos damos cuenta de esa gran necesidad cuando visitamos los enfermos a llevar las comuniones. O sea, tú te das cuenta de la situación que está viviendo el hermano que está allí, cuidar de él, ser partícipe de aquello que esos hermanos que están viviendo debe ser parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Y eso nos recordaría, como decía Mateo, que mira, ¿a quién le hiciste aquellas cosas? Pues tú no te diste cuenta porque era tu manera de vivir. Pues no podías darte cuenta, pero ahí vamos, cuidando de él. Vamos ahora a una pausa y continuamos con este tema. Regresamos a este programa Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, hablando de un tema importante. ¿Cuál es el tema? Cuida de él. Hay que cuidarnos. Y así que de alguna manera la experiencia particular hoy es enfocarnos en la experiencia de la ¿qué? De la enfermedad y de cómo en ese proceso de la enfermedad debemos de acompañar a nuestros hermanos con la experiencia de la palabra, con la experiencia de la vida, con la experiencia también de nuestro servicio y de nuestra disposición para acompañarles en esta comprensión de su condición y poder de alguna manera sobrellevarla y significarla. Porque creo que muchas veces vivimos la enfermedad como algo natural, pero hay que significarlo. Sí, y tenemos que buscar también a qué nos está llamando, a qué nos invita, pero a configurarnos con el Señor. Así que cuidado cuando vayamos allá, ¿verdad? A decirle que visitemos a los hermanos, le decimos, ay, sí, porque mi vecino, ay, porque mi tío, murió, porque mi eso tío mismo, otro. ¿verdad? Ay, Dios mío. Tenemos que aprender mucho en este camino, la realidad. Por eso es que yo sigo diciendo, hay que insistirle al Espíritu Santo que nos tiene que ayudar, porque a veces queremos ir a ayudar y realmente es todo lo contrario. Lo que sale de nuestras bocas, mis hermanos, hay que tomar conciencia, porque a mí, si me vienen a decir que estoy enferma y me van a decir, ay, se me murió mi papá, eso, yo digo, Dios mío, ya mismo me toca a mí, ¿me entiendes? Entonces lo que queremos es darle aliento, aliento a aquel que está pasando una situación particular. Y nadie se quiere enfermar, esa es la realidad. Nadie quiere enfermarse, pero la realidad es que nos tocará unos más tempranos, otros más tarde, y hay que saber aceptar ese proceso, hay que saber aceptar eso. Pero para eso vamos a ir poquito a poco adentrándonos. Vamos ahora al texto bíblico. Vamos a utilizar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 16.
Dice la palabra, por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaban el sábado, sino que fue llamado a Dios, a su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me parece precioso ese texto. Al mismo No lo tiempo, leímos completo, ¿verdad? Pero un poco frustrante, porque imagínate, más de 30 años ahí. Y ayuso. Ahí sentado Pero también esperando. dice mucho, desen cuenta, porque muchas veces podemos estar más de 30 años con una persona y no reconocer la realidad de su debilidad y su vulnerabilidad. Recuerden, yo sé que estamos hablando de nuestra experiencia física de condición de salud, pero hay muchas otras condiciones que también estamos teniendo ahí. y que muchas veces no nos damos cuenta. Muchos rencores, muchas envidias, muchas indiferencias, muchas cosas que guardamos en nuestro interior y no nos damos cuenta que también se constituyen en espacios que nos hacen quedarnos tendidos y no hacer nada. Y que no hay que se acerquen porque robar él te peca. Y queremos definitivamente hoy sumergirnos en la gracia de la santificación y de la sanación. En la experiencia de un Dios que desea definitivamente darnos una vida mucho más digna y llena de la gracia que solo Él nos puede dar cuando compartimos con Él el vivir. Y yo creo que hoy es una experiencia muy bonita de cómo el Señor te en cuenta, libera, libera. Yo creo que es una conciencia que también tenemos que empezar a vivir y que creemos, ¿verdad?, que debemos que como hermanos empezar a ver, no podemos vivir de diagnósticos. Respeto el diagnóstico médico y hay que atenderlo. Pero no somos un diagnóstico. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos mucho más que un diagnóstico. Tú y yo somos mucho más que una condición de enfermedad. Somos hermanos. Somos hijos de Dios. Somos criaturas, hechuras de sus manos. Y eso debe de primar. Y eso debe ser lo primero. Y debe ser lo que nos debe llevar a vencer muchas de las ataduras que en nuestro interior podemos crear porque no somos un diagnóstico. Somos mucho más. Y empecemos a vivir no desde las condiciones que tenemos, sino desde la condición que Dios te constituye como persona, que sea su hijo y su hija. Yo creo que eso es un paso importante también en este proceso. Y a veces nos damos cuenta, ¿verdad?, que en ese quehacer que el mismo Señor pudo haber pasado de largo. O sea, no tenía la obligación de estar ahí. Y es sábado. Podía ser sábado y podía ser indiferente ante aquel que tenía una necesidad. Correcto. Por eso es que nos atrae la atención ese cuidar de Él, como el Señor también toma en consideración aquel que está ahí solo, esperando, ¿por qué? 30 y pico de años ahí, esperando que alguien llegara y lo echara en la piscina para él quedar sano. O sea que el Señor también tiene ese cuidado de ver en aquel que está sufriendo, en aquel que está a la espera, en aquel que está ahí. Y a nosotros nos pasa. A veces, ¿verdad?, cuando compartimos con nuestros hermanos o tenemos en nuestra casa algún enfermo que lleva por muchos años en esta enfermedad, a veces llega el tiempo que nos volvemos indiferentes y a veces queremos como que ser así bien duro. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y queremos insistirle al pobre enfermo que está pasando una situación particular y nosotros como que queremos sacarlo. Y no, hay que ir teniendo en ese cuidado de Él. Así como hizo el Señor, que estuvo al pendiente y lo cuidó. Pues mira, no lo tuvo ni que echar. Con su propia palabra se levantó y se sanó. Y nos corresponde a nosotros en esa sensibilidad de aquel enfermo que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, o quizás en el hospital o en aquel que conocemos. Una enfermedad física, pero como el Padre mencionaba, también puede ser esa enfermedad interna, de ese odio, de ese rencor, de ese mal humor, que todos los días estás agriado y todos los días tienes que salir con unas situaciones particulares y todo lo que tienes alrededor lo vas contaminando. Pero nos corresponde también a nosotros saber cómo cuidar de ese hermano, cómo hacer que ese hermano también pueda sanar, pueda ser liberado y pueda encontrarse también con el Señor en esa circunstancia particular. Muchas veces decidimos dar la vuelta.
uno dice, pero ¿para qué voy a estar ahí si mira lo que va a haber? Una pelea, una situación, por más que aquello, pero el Hijo de Dios tiene que ser insistente, tiene que estar ahí hasta que logre que el mismo Señor le ayude a que esa persona se libere, porque el cuidar de él no es solamente decir, mira Luis, vete a casa de Juan porque no puedo ir a Juan a ir a cuidar y ayudarlo y mandarlo. Son muchas otras cosas que comprenden el verdaderamente cuidar del enfermo, cuidar de estar ahí y de ayudarlo en toda esa circunstancia. Así que precisamente cuando nos vayamos un poquito más adentro, que los invito porque ya eso está publicado en las redes, el mensaje del Papa Francisco, ¿verdad? Para esta jornada mundial del enfermo, hemos tomado el lema, así le llama él, cuidar de él. Y nos vamos a dar cuenta que va llamándonos a esa sensibilidad y a tener ese cuidado, y también al enfermo, a tener en cuenta que vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a la enfermedad y cómo la vamos a asumir, cómo nosotros en nuestra enfermedad también la asumimos y nos va acercando a nuestro Señor, a esa santidad que también Él nos pide para encontrarnos con Él. Regresamos en breve. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Ya en esta última parte de este segmento de cuidar de él, vamos ahora a ir precisamente a leerle una parte de lo que es el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de los Enfermos. Yo creo que también antes de eso, partiendo de lo que hemos dialogado, creo que es importante que nos demos cuenta que tú y yo también tenemos la posibilidad de ser milagro que acontece en la vida de aquel que yace en enfermedad. Y creo que hoy debemos con nuestra vida y con nuestro acontecer y con nuestra disposición a la gracia de Dios y su Espíritu, descubrir qué cosas y qué realidades de nosotros se convierten en cercanía de la presencia transformadora de Dios. Muchas veces nos encantaría que aquellos que visitamos y nuestros seres queridos pues nunca se enfermen, y oramos, ¿verdad?, para que Dios siempre le dé la salud y transforme ese espacio de dolor y de sufrimiento en otras realidades. Pero podemos descubrir el milagro que también debe de acontecer en nosotros. El milagro del detalle, de poder alimentarle, de poder cuidarle y de poder darle un proceso de enfermedad digno. Creo que eso también son milagros que acontecen. Y tenemos que descubrir cómo tú te vuelves también el milagro de ese Dios que de alguna forma se convierte en esa transformación de esa enfermedad y ese levantarse de la camilla y arrojarlo al agua. No necesariamente son lo que añoramos, pero des en cuenta, están posibilitando un milagro que es cuidar del don de Dios que está allí yaciendo y que tú estás convocado a ser consuelo y a ser rostro de Dios que transforma su dolor en espacio de encuentro transformador del vivir, no importando en las condiciones que nos encontremos. Yo creo que eso es un gran reto y creo que hoy el mundo pide milagros como ese. Personas que simplemente con su presencia nos recuerden a Dios y nos recuerden que hay esperanza, no importando ningún horizonte de diagnóstico. Porque a la que la postre, mis hermanos, vamos camino al encuentro de la vida eterna. No la vamos a perder, la vamos a tener en la eternidad. Así que, no sé, hay que ver ese negocio cómo va y empezar a descubrir el milagro, ¿verdad? Entonces, Padre, yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque lamentablemente también estamos viviendo un horizonte de mucha soledad. Y específicamente las personas más vulnerables son los hermanos mayores, que tienen sus condiciones más crónicas. Hay muchas personas jóvenes, lamentablemente también últimamente con muchas condiciones crónicas, pero que debemos de empezar a sensibilizarnos más. Y obviamente no fortalecer actitudes que lleven a despreciar o minusvalorar el dolor del otro, porque no es mi dolor, es su dolor. Y yo creo que hay que valorarlo desde esa realidad y también ayudarle a que lo pueda sobrellevar con mayor dignidad. No sé, yo creo que esto es importante. Y es parte de lo que nos menciona el Papa Francisco. Voy a leerles este segmento para que
terminemos comentándolo. Dice que nadie está preparado para la enfermedad, nos comenta el Papa, ¿verdad? Y a menudo ni siquiera para admitir el avance de la edad, lo que estaba comentando. Puede suceder entonces que los demás nos abandonen o que nos parezca que debemos abandonarlos para no ser una carga para ellos. Así comienza la soledad y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia por el que incluso el cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta permanecer en paz con Dios cuando se arruina nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante que toda la iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables. Todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos, por tanto, una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanos ni hermanas. Ese es el milagro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, poder ser parte de ese milagro en el hermano, porque todas esas cosas van a pasar en la mente del hombre. Mira, soy una carga para el otro, yo con esta enfermedad para qué estoy aquí, constantemente van a estar queriendo irse, constantemente el enemigo va a estar metiéndole en la cabeza un suicidio o otra eutanasia, muchas cosas que si tú y yo no somos parte de ese milagro de Dios frente a ese hermano, entonces el enemigo toma esa ventaja. Y nos corresponde como cristianos, como hijos de Dios, como consagrados, como hablábamos la otra vez, cuidar de ese hermano, llevar a ese hermano ese milagro del amor de Dios. Porque si yo no siento el amor de Dios, si yo no palpo en mi vida que Dios me ama, yo no puedo pasar la enfermedad. No voy a poder. Va a ser todo lo contrario, va a ser tan difícil que yo voy a querer terminar mi vida lo más antes posible. Y va a pasar, como dice el Papa, entrar en una soledad precisa fuertemente que terminas, ¿qué? Diciendo que no tiene sentido la vida cuando la vida nos las ha regalado el Señor. Es un don preciado que nos ha dado el Señor. No importa la edad que tengamos. Mire lo que hacía Ana, mire lo que hizo Simeón y eran viejitos ya. O sea, no importa, es un regalo de Dios. Y para eso tú y yo tenemos que ser la diferencia en cuidar del hermano. Tenemos que llevar ese rostro vivo allí. Si nos corresponde en el hospital, si nos corresponde en la casa del hogar, si nos corresponde en la calle cuando vemos esos hermanos tirados y tú te acercas y le preguntas, pues mira, me está pasando esto, me duele aquí, me duele allá. Pues nosotros poder ser ese rostro vivo del Señor. Eso tiene que estar impregnado en el corazón del hombre, mi hermano. Tú decidiste seguir a Cristo, eso tiene que estar ahí. Porque si yo te lo tengo que recordar todos los días, pues entonces estás apartando la mirada del Señor. Tan sencillo como eso, porque es que si nosotros estamos diciéndole que sí al Señor, no podemos obviar de lo que vino a hacer el Señor. Porque el Señor, su vida se trató de eso, cuidar de los más pequeños, de los que estaban allí sacados de la sociedad en la orillita, los enfermos, los que nadie quería. De eso se encargó el Señor. Pues entonces, si nosotros hemos decidido seguirle a Él, pues nuestros gestos tienen que ser parecidos a los de Él. Pero ya no son unos gestos mecánicos, ya no son unos gestos porque me los aprendí cuando estudié Biblia, son unos gestos que tienen que nacer del corazón del hombre para aprender a cuidar de Él, de aquellos que son los más pequeños y de los que no tienen propias fuerzas para cuidarse ellos mismos. Nos corresponde a nosotros cuidar de ellos. Nos corresponde darnos y ser ese pequeño milagro de Dios en la vida de cada uno de ellos. Así que vamos a invitar esa gracia del Espíritu que nos ayude, porque así por la nada no lo podemos hacer, pero con la gracia del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Así que vayamos, hermanos, sin temor, a hacer milagros de sanación del Dios que habita en ti. Bendiciones. Amén.